y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vamos a leer una vez más. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Amén. Padre, háblanos, habla nuestra vida, nuestro corazón, háblanos el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor mío. Dependemos de ti, de tu Santo Espíritu, Padre mío. Ese es el tema de esta mañana, amados hermanos, la dependencia en el Espíritu Santo. Por eso quiero que usted ore con su propia palabra y dígale: yo dependo de ti, Espíritu Santo. Mis fuerzas no me dan, Padre, el ánimo, Señor mío. Yo necesito la fuerza del Espíritu Santo para poder creer, para poder levantarme cada día, para poder venir a la iglesia, para poder leer las Escrituras. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para poder pelear contra las acechanzas del diablo, para poder pararme firme, para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Yo necesito del Espíritu Santo ahora en esta mañana para predicar tu palabra con denuedo, y tu pueblo necesita de ti, Espíritu de Dios, que tú te manifiestes, que tú te muevas, que tú, Señor, seas confirmando esta palabra en el corazón, en la mente, en el entendimiento de cada persona que está en este lugar, los que están en sus hogares. Papá, háblanos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Dios mío, te lo rogamos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos en esta mañana? Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es maravilloso, amados hermanos. Quiero hablar en esta mañana sobre la dependencia que tenemos en el Espíritu Santo. Y quiero hablar en esta mañana sobre la dependencia que tuvo Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Mientras nosotros vivimos en esta tierra, siempre vamos a tener una constante batalla, una constante guerra contra nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Nosotros conocemos que tenemos tres enemigos del hombre. Amén. Es primeramente nuestra carne, sobre la cual nosotros no nos podemos escapar en ningún momento. Estamos constantemente peleando contra las olas del mundo, amén, que viene a tratar de destruirnos, y estamos constantemente peleando contra Satanás, que es el príncipe de este mundo, dice las Escrituras. Amén. El Rey de Reyes es Dios, pero el que tiene el control en este momento, el que está influenciando esta tierra, es el enemigo en esta hora. Pero la palabra también dice que Dios vino a deshacer las obras del diablo. Sí, Señor. Pero mientras nosotros estamos aquí en este lugar, estamos peleando una batalla. Estos últimos días he derramado más lágrimas que en todo el año, amén, delante de la presencia del Señor, al reconocer nuestras faltas, al reconocer mis faltas, al reconocer mi necesidad del Espíritu Santo del Señor, al reconocer la necesidad de esta iglesia del Espíritu Santo del Señor. La palabra dice en Salmos 127:1: si el Señor no construyere la casa, en vano trabajan los que están construyendo. Si el Señor no está con nosotros, amados hermanos, en vano nos vamos a esforzar. Si el Señor no está con nosotros, amados hermanos, no lo vamos a poder lograr, no vamos a poder esforzarnos, no vamos a tener la fuerza, vamos a tirar la toalla si el Señor no está con nosotros. Mas si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Estaba meditando en todos los desafíos que tenemos delante como persona, como familia, como iglesia, que tenemos por delante esta iglesia del Señor Jesucristo, que queremos expandir, que queremos crecer, que queremos llegar a las almas. Y cuando hablamos de una expansión y crecimiento, no estamos hablando solamente numerical. Queremos que el pueblo de Dios se levante, queremos que de este lugar salgan predicadores, que de este lugar salgan personas profesando la palabra del Señor Jesucristo, ungidas con el poder del Señor Jesucristo. En esta mañana en el servicio de habla inglesa hablábamos de lo que es la diferencia entre un bebé espiritual y uno que ya es maduro. Lo hablamos el jueves también.
Estamos hablando de la madurez espiritual, amén. Y queremos nosotros como iglesia crecer. La palabra decía, debiendo ya ser maestros, nosotros necesitamos leche, amén. Amén. Leche es para los niños, los recién nacidos. Nosotros queremos ese alimento sólido. Amén, Señor. Y qué es más, nosotros queremos poder compartir de ese alimento con otros. Amén. Amén. Entonces, mientras yo meditaba en estas situaciones, yo me daba cuenta, amados hermanos, y me miraba a mí mismo, y miraba a nosotros en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos el poder sobre la situación que nosotros estamos enfrentando. Nosotros no tenemos los recursos, nosotros no tenemos las fuerzas, amados hermanos. Y usted lo puede poner y meditar en la situación que usted está enfrentando en esta hora. Lo primero que viene a su mente, la lucha, la batalla que usted tiene, no tienes el poder, no tienes la fuerza, no tienes el recurso, pero hay uno que sí las tiene. Amén. Y ese es el Espíritu Santo del Señor. Mientras yo lloraba y meditaba en esta palabra, amado hermano, el Espíritu empezaba a ministrar diciéndome, pero yo lo tengo. Yo tengo el poder, yo tengo los recursos, yo tengo el conocimiento, yo tengo el camino, yo tengo la verdad, yo tengo la palabra. Yo lo tengo, tú no lo tienes, Israel, pero yo sí lo tengo. Tú no tienes la llave para abrir las puertas, pero yo tengo la llave para abrir las puertas. Tú no lo tienes, amado hermano, pero Él lo tiene, y es el mismo Espíritu que moró en Jesucristo el que mora en ti esta mañana. Oh, amado hermano, lo necesitamos, y yo lo siento en esta mañana, pero también siento la posición de Satanás en este lugar. Por eso que empecé reprendiendo, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, porque la llave para tu victoria es el Espíritu Santo del Señor. No hay mucha teología, es el Espíritu Santo del Señor. Es que cuando Él está en el asunto, amados hermanos, ¿quién lo podrá detener? Amén. ¿Quién puede detener cuando el Espíritu de Dios se quiere mover? ¿Quién puede detener? Escucha, brujo, bruja, hechicero. Escucha, Satanás. ¿Quién puede detener el Espíritu Santo de Dios? Escuchen, demonios. ¿Quién puede detener el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién puede detener el fuego del altar? ¿Quién puede detener cuando Dios se quiere mover? ¿Quién puede detener a Dios? Amén. Y es por eso que tu confianza, tus ojos, tu mirada tienen que estar puestas en Él. Sí, Señor. No te mires a ti mismo. No mires tus debilidades. No mires tus recursos. No mires tus faltas, tus fallas, tus errores. Míralo a Él. Amén, Señor. Y cuando tú lo miras a Él, Él se empieza a mover. Oh, maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos hacer, amados hermanos, si no esperar en Él? ¿Qué más podemos hacer en esta mañana, amados hermanos, si no clamar en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué más podemos hacer si no poner toda nuestra fe, nuestra confianza en Él? Amén, Señor, amén, Señor. Porque no lo podemos hacer. Pero hay uno que sí lo puede hacer. Sí, Señor. Y mi confianza está puesta en Él. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana sobre el Espíritu de Dios. Gracias. Y yo le ruego al Espíritu Santo en esta mañana que Él te revele esta verdad, porque ¿quién podrá revelar las cosas del Espíritu sino el Espíritu de Dios? Amén. ¿Quién podrá revelarse en esta mañana si no eres tu Espíritu Santo del Señor? Si no eres tú el que se mueve con poder y con gloria, si no eres tú, Señor, el que pone las palabras, y si no eres tú, Señor, el que ministra en el corazón. ¿Quién podrá cambiar las vidas? ¿Quién podrá salvar las almas? ¿Quién podrá hacer fuego descender sino tu Espíritu de Dios? Cuando nosotros hablamos y vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos dos perspectivas de Él. La primera es el Hijo de Dios, Dios en todo aspecto. Dios que es coeternal, digno de la gloria, de la honra, del honor. Dios. El Dios que estuvo en el monte Sinaí, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la creación. Cuando miramos a Jesucristo vemos a Dios. Pero también hay otra mirada que tenemos que darle y de la cual no nos podemos olvidar, amados hermanos. Y ese es Jesucristo, hombre. Jesucristo caminando aquí en esta tierra. Jesucristo caminando tal como caminamos cada uno de nosotros. Jesucristo en esta carne,
peleando esta batalla. Quiero que vaya al Getsemaní por unos momentos para que empiece a reconocer a Jesucristo hombre. Capítulo 26 del libro de Mateo habla de la historia del Getsemaní, amados hermanos, y quiero que usted lea este texto en sus hogares en esta noche. Quiero que usted lo lea el día de mañana y quiero que usted pase una semana leyendo este texto, pidiendo al Espíritu de Dios que le revele la verdad de Jesucristo. Santo. Capítulo 26 del libro de Mateo, yo lo voy a leer por usted, amado hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando leemos desde el versículo 36 en adelante, dice: entonces llegó Jesús el hombre, con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy a ir al monte, yo voy a subir a ese lugar y yo voy a orar. Jesucristo hombre, necesitando la oración, necesitando acercarse al Padre, porque estaba a punto de enfrentar una situación grave, amados hermanos. Él está a punto de ser entregado. El diablo se ha levantado con todo su furor y está a punto de derramarlo sobre Jesús, mas no el diablo, sino el Padre que lo permitió para perdonarte de tu pecado. Amén, Señor, amén. Miren lo que dice la palabra del Señor: y tomando a Pedro, a los hijos de Zabadeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Este es Jesucristo hombre. Este es Jesucristo caminando en esta carne. Este es Jesucristo sintiendo el peso de la tarea que tenía por delante. Este es Jesucristo sabiendo que en unos momentos Él tiene que subir a la cruz. Este es Jesucristo sabiendo que en unos momentos va a ser bofeteado, humillado, golpeado. Este es Jesucristo peleando contra su propia carne. Y si Jesucristo lo tuvo que hacer, ¿cuánto no más nosotros? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: mi alma, lo más profundo de mi ser, está muy triste hasta la muerte. Mi alma, mi espíritu, yo siento el dolor. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre. Las mismas palabras que necesitas tú clamar cuando te sientes débil. Las mismas palabras que tienes que tú clamar cuando sientes que ya no puedes más. Las mismas palabras que clamé anoche, amado hermano: Padre, ten misericordia. Padre, ayúdame. Padre, fortaléceme. Padre, haz algo. Porque yo las fuerzas no las tengo. Usted tiene que comprender que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él vino como un ser humano, como tú y como yo. Él caminó 33 años como tú y como yo. Él caminó en esta carne. Él tuvo que enfrentar la tentación. Él tuvo que enfrentar las artimañas de Satanás. Él tuvo que enfrentar los dardos de fuego del enemigo. Y no como tú y como yo, sino más aún. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Pero Él se postra sobre su rostro y mire lo que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, yo las fuerzas no las tengo, el ánimo no lo tengo, el poder no lo tengo. Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que pasar esta situación. Yo no sé cuál es la tentación, la pelea, la lucha, la batalla que estás pasando tú. Pero yo sé que tú le has pedido eso al Padre. Y si no le has pedido, tú lo has pensado en tu corazón: Señor, sácame de esta situación. Señor, yo no puedo enfrentarla más. Pero ¿cómo termina el Señor Jesucristo diciendo? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí está la diferencia entre Jesús hombre y nosotros. Que hay momentos donde nosotros decimos: Padre, quítame de esta situación. Pero no hacemos como el Padre nos ha dicho. No hacemos como el Padre nos ha revelado. No hacemos como el Padre quiere. Hacemos nuestra voluntad, no la de Él. Jesucristo regresa en ese momento. Miren lo que dice: vienen luego sus discípulos, los halla durmiendo. Porque aunque no recibas el apoyo de las personas más cercanas a ti, tú tienes que doblar rodillas. Tú tienes que ir al Padre. Le dice a Pedro: Pedro, no habéis podido velar conmigo una hora. No me puede
ayudar por un momento en oración, ¿verdad? Y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero tu carne es débil. Pedro, tu carne es débil. Tu alma, tu espíritu quieren hacer la voluntad del Padre. Tu alma, tu espíritu quieren caminar este camino recto. Tu alma y tu espíritu quieren cumplir con la voluntad de Dios. Pero tu carne, Pedro, tu carne es débil. Por eso tienes que orar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Otra vez se fue, versículo 42. Lloró por segunda vez diciendo: Padre, si no se puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez hace la misma oración. Versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo. Versículo 44, y dejándolos, se fue de nuevo. Lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre, Padre, salve. Porque en esta mañana yo no puedo. Porque en esta mañana yo no tengo el poder, no tengo la autoridad, no tengo la palabra. Padre, tú haz algo. Padre, haz algo en la situación que estoy enfrentando. Padre, haz algo, porque yo no lo puedo hacer. No quiero ser. Mas sea hecha tu voluntad y no la mía. Yo voy a parar firme en este lugar hasta que se cumpla la voluntad. Quiero que usted comprenda que cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él estuvo en este cuerpo con todas sus limitaciones, siendo Dios la palabra del Señor. Vamos a Filipenses capítulo 2, mire. Filipenses capítulo 2, quiero leer del versículo 5 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, 5 en adelante. Haya pues, mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando la palabra del Señor utiliza esa palabra, se despojó, significa que se vació. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él no paró de ser Dios, pero Él agregó a su naturaleza la naturaleza humana y todas sus limitaciones. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no caminó a través de su propio poder siendo Dios. La palabra dice que Él se aferró al poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted comprenda en esta mañana que la batalla que estamos peleando la podemos vencer porque Él venció primero, siendo tal y como tú. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí, Señor. Pero poniendo toda su confianza en el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 1, la palabra del Señor dice, Lucas 4:1. Jesús, ¿qué dice? Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Usted sabe cuando utiliza esa palabra lleno del Espíritu Santo, esa palabra dunam, poder. Es la misma palabra que se utiliza recibiréis. La palabra cuando dice lleno del Espíritu Santo es el mismo término que se utiliza cuando la palabra habla de Esteban.
¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir? Que la palabra del Señor dice, un hombre que era lleno del Espíritu Santo. Es la misma palabra que utiliza para describir la llenura de Jesucristo aquí en esta tierra, a la que utiliza para la llenura de Esteban, en inglés. Y es la misma palabra que nos ha prometido a nosotros. La llenura del Espíritu Santo de Dios. Los milagros que hizo Esteban, la palabra dice que fue un hombre poderoso en señales y lleno del Espíritu. La palabra que él hablaba con denuedo, que el pueblo no podía resistir, él lo hizo por el poder de Esteban, por el poder del Espíritu Santo. Los milagros que hizo Jesús, las palabras de sabiduría que habló Jesús, los hizo por el poder de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Quiero que comprendas que el Espíritu Santo es el que marca la diferencia. Por eso que Él es el sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nosotros, porque caminó en esta carne, no dependiendo de su poder, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. Él se despojó, Él se vació de todo lo que Él tenía para poder caminar en esta carne, amén, y morir como hombre, y vivir como hombre, y nacer como hombre, y mantenerse firme a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Miren lo que dice la palabra del Señor, capítulo 1, dice, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Quién iba guiando a Jesús? ¿Quién nos guiará a toda verdad, toda justicia? Capítulo 14, miren lo que dice, versículo 14, perdón. Jesús entra al desierto, Él vence la tentación y el versículo 14 después dice, y Jesús volvió en el poder de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y Él enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué? Caminaba en el poder del Espíritu Santo. Pedro caminó en el poder de Pedro, en el poder del Espíritu Santo. Juan caminó en el poder del Espíritu Santo. Pablo caminó en el poder del Espíritu Santo. Y amado hermano, tú puedes caminar en el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo derramado sobre Jesucristo. Oh, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Juan capítulo 3. Quiero que vaya a Juan capítulo 3, 34 y 35. Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 34. Estas palabras es Juan el Bautista exaltando a Jesucristo, hablando de Jesús. Dice, porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? Porque el que envió Dios, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él da el Espíritu en toda su plenitud. Y se lo dio a Jesucristo. Mire lo que dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Ahora quiero que salte, amén, a Juan capítulo 20. Versículos 21 y 22. El que fue enviado a Jesucristo, y miren lo que sucede ahora. En el capítulo 20, 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Ahora
así también os envío. Y habiendo dicho estas cosas, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo recibió el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Su bautismo descendió sobre él como una paloma. Y dice que reposó sobre él, que el Espíritu no se fue, sino que el Espíritu estuvo con Jesucristo y entró en Jesucristo. El Espíritu que estuvo dentro de él es el mismo Espíritu que desciende sobre nosotros, el Espíritu que envió Jesucristo en este momento. Cuando Dios se sopla, empezó, dice la palabra, Él sopló, reciban ahora el Espíritu Santo del Señor. Él es el Espíritu que tenemos, tú y yo, que ha hecho templo y morada en tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre Amén. de Jesús? Amén. Amados hermanos, Jesucristo, cuando Él vivió aquí en esta tierra, dependió 100% del poder del Espíritu Santo. Jesucristo, Él fue tentado tal como nosotros. Jesucristo sufrió físicamente, espiritualmente, luchó grandes batallas, mentalmente. Él sintió el dolor, Él sintió hambre, fatiga, Él sintió la angustia. Leímos recién capítulo 26 del libro de Mateo, donde habla de la angustia, el sufrimiento del Señor Jesucristo, tal como cualquier otro ser humano. Sufrió de la misma manera que nosotros hemos sufrido. La palabra del Señor dice, mire, quiero que vaya rápidamente, Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire la descripción de su Señor: varón de dolores, experimentado en quebranto. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió tal como sufrimos nosotros. La diferencia es que Él venció. Es más, no es una diferencia, porque Él venció, también tú puedes vencer. ¿Sabes tú que cuando nosotros, si lo hablamos en esta mañana, los principios de la fe en Jesucristo, la primera es en Hebreos capítulo 5, 6, del 1 al 2, dice el arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, borrón, cuenta nueva. Podemos empezar de nuevo en Cristo Jesús. El mismo Espíritu que estuvo en Él está en nosotros y nos dará el poder para poder vencer. Y si no pudimos llegar hasta el fin, la primera vez que lo intentamos, amados hermanos, ese es el testimonio de este pastor. Yo traté, yo intenté, yo no pude. Yo me fui de la iglesia. Pero llegó un momento donde el Espíritu Santo me levantó y el Espíritu Santo hasta el día de hoy me está llevando. Porque yo ciertamente no lo puedo hacer. Y cada día, amados hermanos, yo medito en los objetivos que tenemos como iglesia, de llegar a las almas, al habla inglesa en esta nación que es tan difícil. Mi esposa y mi madre estuvieron entregando tratados el día de ayer aquí. Amén. Mi madre hablaba de lo difícil que es la gente. ¿Sabes qué? No es nuestro trabajo convencernos. El Espíritu de Dios. Amén. Pero sí es tu trabajo llenarte del Espíritu Santo. Amén. Que cuando tú entregues ese tratado, ellos puedan sentir que hay algo. Amén. Donde Jesucristo caminaba, todos veían a alguien completamente distinto, porque era lleno del Espíritu. Donde Esteban caminaba, cuando él hablaba con las personas, ellos lo rechazaban. Escuche bien, aunque seas lleno, ungido, te van a rechazar. Amén. No te preocupes, simplemente llénate. Amén, amén. Ya. Esteban fue rechazado, dice sus corazones ardían, dice que ellos no podían resistir la palabra de Esteban porque era un varón tan lleno del Espíritu Santo, pero de igual manera lo apedrearon. Porque tú no te tienes que preocupar de la salvación de otros. Tú tienes que preocuparte de obedecer a Dios y traerles la opción de salvación a cada uno de ellos en obediencia a Jesucristo. Amén. Tú tienes que predicar la palabra, pero el que da el crecimiento, el que cambia vida, transforma vida, no eres tú, es el Espíritu Santo del Señor. Amén, amén. Vamos a hablar en el nombre de Sí, Jesús. Señor, Dios. No fue por las virtudes de
su naturaleza divina, que Jesucristo pudo vivir la vida que Él vivió aquí en esta tierra. No, amado hermano, fue por su constante dependencia en el Espíritu Santo de Dios, constante dependencia en el poder del Espíritu Santo del Señor. Quiero que vaya al libro de los Hechos, con esto vamos terminando. Libro de los Hechos en esta mañana, y vamos a levantar un clamor en esta mañana, amados hermanos, porque vamos a pedir el socorro del Espíritu Santo del Señor. Gracias. Hechos capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor, desde el versículo 1, perdón. En el primer tratado de Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, dígalo conmigo, Por el Espíritu Santo. por el Espíritu Santo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola voluntad. No te preocupes de cosas que no puedes controlar. No te preocupes de cosas las cuales tú no puedes y no tienes poder sobre ellas. Pero mira lo que dice, versículo 8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo dependió del Espíritu Santo, amados, y nosotros también tenemos que depender de Él. Amén, Señor. No tenemos otra opción. Amén. No tenemos las fuerzas Sí, Señor. para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Tu dependencia tiene que estar en el Espíritu Santo. Para poder someterte a la autoridad de Dios sobre tu vida, para poder obedecer la palabra del Señor, tú tienes que depender del Espíritu Santo. Para poder conquistar el pecado en tu vida, las tentaciones en tu vida, tú tienes que depender del poder del Espíritu Santo. Para poder resistir a Satanás, para poder resistir al mundo que te llama constantemente, tú tienes que depender del Espíritu Santo. Para poder resistir al enemigo, tu carne, para poder resistir, tú tienes que depender del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo te quiero hacer esa pregunta: ¿está tu dependencia completamente en el Espíritu Santo del Señor, o estás tú peleando solo? ¿O estás tú peleando sola? ¿O estás tú peleando con tus propias fuerzas? Porque tus fuerzas se van a acabar y tú te vas a rendir. Pero hay un ejemplo muy grande, su nombre es Jesucristo, que cuando Él ya no le acababan, cuando Él se le acababan las fuerzas, Él dobló sus rodillas y dijo: Padre mío, sea tu voluntad en mi vida. Y Él tuvo que levantarse y orar la misma oración. ¿Cuántas veces? 3 veces. Jesucristo tuvo que hacer la misma oración. ¿Cuántas veces? 3 veces. Para poder recibir poder del cielo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has orado para que Dios te levante? Para que Dios te fortalezca. ¿Cuántas veces tú has rendido tu voluntad verdaderamente delante de Él? ¿Y cuántas veces has visto la gloria de Dios? Amado hermano, vamos a ver la gloria del Señor. Sí. Y no vamos a esperar, lo vamos a ver en esta mañana. Amén. Póngase de pies, Señor, amén, Señor. levanta tu mano al cielo y empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Aquí hay libertad. Aquí vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Ora en el Espíritu, ora, 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 vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Espíritu de Dios, 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 te necesitamos. Yo sé que estás aquí, Rabashia. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. El mismo Espíritu que le dio la victoria a Jesucristo es el Espíritu que te quiere llenar en esta mañana. Llénate, llénate, llénate. Conéctate, conéctate. Olvídate, 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 olvídate del mundo, olvídate de lo que te rodea. Olvídate, olvídate de todo. Olvídate de este lugar, olvídate. Conéctate con el Espíritu Santo del Señor en esta mañana. Conéctate con el poder, con la fuente de poder. Conéctate con el que te va a permitir hacer lo que nunca has podido hacer solo. Conéctate con el mismo quien se conectó a Jesucristo. El mismo que permitió y que empoderó a Pedro para hacer la voluntad de Dios, que empoderó a Pablo para poder escribir los 13, 14 libros del Nuevo Testamento y ser el gran ejemplo para tu vida, para mi vida. Conéctate con el mismo Espíritu que operó en Juan. Conéctate con el mismo Espíritu que operó en Pedro. Conéctate con el mismo Espíritu que operó en Esteban. Conéctate con el mismo Espíritu que operó en Gigi Ávila. Conéctate con el mismo Espíritu que está operando en este lugar. Conéctate, porque Satanás te quiere impedir. Satanás se ha levantado para impedirlo en esta mañana, pero no te vas a ir vacío. No te vas a ir vacío. No te vas a ir vacío. No te vas a ir igual. No, 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 no. Abasanda la vaquira. Oh, Rabasía. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu, lléname. Dile. Los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Los cielos se abren. Recibe fortaleza. Recibe fuerzas.